y continuamos con más de nuestro espacio. Y como siempre, los viernes nosotros tenemos como invitado en nuestro espacio a esta hora al doctor Gilberto Aldana, quien es psicólogo clínico de la salud, sexólogo, él es presidente de la Sociedad y Fundación Venezolana de Psicología de la Salud, jefe fundador del Servicio de Psicología Clínica y de la Salud del Hospital Vargas de Caracas. Con él vamos a estar conversando en unos minutos, y el tema que vamos a estar tratando el día de hoy es el tema del trastorno obsesivo compulsivo, que mucha gente lo conocen por sus siglas, el TOC. Hay gente que dice fulanito tiene TOC, o yo tengo TOC, y se ha de alguna manera popularizado así, incluso por motivos de temas que tienen que ver con películas y cosas de este estilo. Bueno, ya tenemos en este momento a Gilberto Aldana en la línea. Gilberto, te saludamos, buenas tardes. Mi querida Maripili, ¿cómo estás? Gusto de saludarte tanto a ti como a todo tu equipo y a todos nuestros especiales radioescuchas. Encantada de conversar contigo, Gilberto, y estaba comentando que el tema que hoy vamos a tratar es el tema del trastorno obsesivo compulsivo, como lo conoce ya hoy en día a través de las redes sociales y de los medios algunas personas, el TOC. Primero quería que nos dijeras, ¿qué es eso? ¿Qué es un trastorno obsesivo compulsivo? ¿Qué cosas caracteriza un trastorno obsesivo compulsivo? Y yo no sé si se puede también de alguna manera decir que no es un trastorno obsesivo compulsivo, porque a lo mejor hay gente que piensa, mijo, que tú estás obsesionada con ese hombre, y entonces ya piensan que tiene TOC. Entonces, digo que sí es un trastorno obsesivo compulsivo y que no es un trastorno obsesivo compulsivo. Excelente, fíjese algo, estamos hablando de cuando nos referimos al trastorno obsesivo compulsivo, hablamos de una enfermedad psicológica, una enfermedad mental o un trastorno psiquiátrico, es decir, es una condición que amerita tratamiento tanto psicológico como psiquiátrico y que muy probable esto va a ser para toda la vida. ¿Sí? ¿Qué caracteriza? Fíjate que hablamos del trastorno obsesivo compulsivo. Cuando hablamos de obsesión, hace referencia a unas ideas que las personas van a tener constante en esa cabeza dando vueltas, y que la persona a veces no puede controlar. Y cuando hablamos de compulsión, son acciones, son conductas, ¿sí? Que las personas tienen que hacer de forma continua. A veces pareciese que es como una especie de rito para poder sentir que la ansiedad que le genera esos pensamientos, ¿sí? Y que se van a transmitir a través de ese comportamiento, van a disminuir. Por ejemplo, las personas voy a hablar un caso que tuve en consulta en el Hospital Vargas. Esto era una persona que, y eso es muy frecuente, esta modalidad del trastorno obsesivo compulsivo, que tiene que ver con la limpieza. La persona estaba con la obsesión de que había mucho sucio, de que había mucha suciedad, y estaba limpiando, al punto que llegó y puso a hervir una olla con agua, y esa agua hirviendo se la echó en el cuerpo para tratar de purificarse, ¿sí? Ahí hablamos de que hay una problemática de una obsesión que era con la limpieza, y la compulsión era limpiar. Entonces, vamos a ver que cuando hablamos entonces del trastorno obsesivo compulsivo, las personas tienen una idea constante que está dando vuelta en esa cabeza y que se va a manifestar. Lo que vamos a observar nosotros son comportamientos ritualistas. La persona hace como ritos y repite la conducta y repite para poder disminuir la ansiedad que genera este pensamiento. Otra cosa tiene que ver con los rasgos de personalidad obsesiva. Vamos a verlo de esta forma. Cuando hablamos de rasgos es algo así como decir el jugo, la naranjada, que es el jugo de naranja ligado con agua. Y el trastorno obsesivo, sí, es la naranjada pura. Hay personas que pueden tener como una especie de barniz de obsesión. Entonces son las personas que necesito tener todo arreglado, necesito tener todo organizado, soy una persona que con el tiempo soy lapidario, y no porque trabaje en un medio donde el tiempo sea importante, sino que es algo que yo lo introyecto como parte de mi vida. ¿Sí? Entonces tenemos que diferenciar cuando hablamos de rasgos obsesivos, ¿sí? Si usted, por ejemplo, es personas que nos están escuchando, que usted ordena su biblioteca en función del libro que es más grandecito hasta el que es más chiquitico, probablemente usted tiene rasgos obsesivos. Pero cuando hablamos de trastornos, ya son comportamientos que ameritan la atención psiquiátrica y psicológica. Ahora, ¿por qué puede surgir un trastorno obsesivo compulsivo? ¿Qué cosas pueden de alguna manera propiciar
o motivar a que una persona llegue a tener un trastorno obsesivo compulsivo? Sí, ya como hablamos de un trastorno, hablamos de que hay una disfunción desde el punto de vista cerebral. El neurotransmisor que está asociado a los trastornos obsesivo-compulsivos es la serotonina, ¿sí? Que fíjate que llama la atención que la serotonina, lo hemos conversado en otros programas, que es el neurotransmisor del placer, ¿sí? Pero cuando en el cerebro vamos a ver que existe como un equilibrio de todos estos neurotransmisores. Cuando la serotonina está disparada, hay un exceso importante de serotonina. Una de las cosas que vamos a ver desde el punto de vista conductual es la aparición del trastorno obsesivo compulsivo. Por ello, necesita el tratamiento farmacológico y después paralelamente el tratamiento psicológico. Ya, la otra cosa que te quería preguntar, Gilberto, ¿puede de alguna manera una persona tener un trastorno obsesivo compulsivo, digamos, como llamémoslo así, como latente, y de repente por un evento, por una circunstancia, por cualquier situación que la persona viva, disparársele esa situación y que la persona eventualmente presente conductas que no pueda controlar? Sí, por ejemplo, cuando tiene bases traumáticas, por ejemplo, lo hemos visto en consulta, una persona que fue secuestrada, una persona que fue asaltada en su casa, y a partir de ese evento que fue altamente demandante, estresante, generó un trastorno obsesivo en cuanto a lo que es la seguridad. Entonces, siempre obsesivo compulsivo. Entonces, ¿la obsesión cuál sería? La seguridad. La seguridad, me pueden asaltar, me pueden hacer daño. ¿Y la compulsión cuál va a ser? Bueno, estar constantemente revisando las puertas, cerrando las puertas, bajando las ventanas, ¿sí? Esto se debe a consecuencia de un evento traumático. Hay personas que no han vivenciado un evento traumático, pero igual generan este tipo de trastornos. Pero las personas pudiesen preguntarse en este momento, bueno, pero con una tasa de inseguridad tan alta, ¿no es normal que las personas tengan que estar resguardando siempre la seguridad? Sí, pero usted llega y tranca su puerta y ya yo sé que la puerta está trancada, estoy tranquilo. Usted no se va a levantar constantemente en la noche para evaluar si la puerta está trancada. Ahí hablamos ya de una problemática que es importante evaluar. Ahora, Gilberto, fíjate, hay veces que uno tiene tantas cosas en la cabeza que a uno se le olvidan las cosas. ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, ese ejemplo que tú estás poniendo de la puerta trancada, que uno de repente sale de su casa y dice, cierre la puerta, ok, agarra, sales corriendo, cierra la puerta, y de repente estás caminando y dices, oye, ¿será que yo cerré la puerta o que no me acuerdo si la cerré? Sí. Entonces de repente la persona se devuelve, a veces cerró la puerta. O típica cosa, ¿no? Estás cocinando y entonces resulta que apagas la hornilla, terminaste de cocinar, apagaste la hornilla. Pero entonces de repente como que te vas para, qué sé yo, para el baño, lo que sea, y dices, ay, ¿será que yo apagué la hornilla? Y te devuelve y dices, déjame ver si apagué la hornilla porque como que no estoy muy segura. Y entonces te devuelves a ver si apagaste la hornilla. Eso, ¿en qué se diferencia eso a un trastorno obsesivo compulsivo? Sí, en que va a ser discapacitante. ¿Qué es eso? ¿Qué es discapacitante? Puede ser, y eso nos pasa a cualquiera, a mí también me ha pasado, que yo tranco la puerta del consultorio y entonces me devuelvo, uy, ¿será que lo tranqué? Y me regreso. Pero si, por ejemplo, esa idea, como es constante, resulta que llego a mi casa y me devuelvo a ver si cerré la puerta, pero después vuelvo a bajar y no estoy seguro si volví a cerrar la puerta como era. Es decir, cuando la idea es repetitiva, más de una, más de 2 veces, más de 3 veces, 5, 6, 10 veces, ahí sí hablamos de un trastorno, ¿cierto? La seguridad, la limpieza, oye, déjame lavarme las manos, y sobre todo ahorita lo conversamos en un programa en algún momento, por ejemplo, con las medidas de bioseguridad, que las personas tienen que lavarse las manos. Entonces, bueno, mira, yo me lavo las manos, me estoy constantemente resguardando, ¿no? Por ejemplo, cuando las personas utilizan un poquito de alcohol o algo. Pero ya cuando es algo que se hace molestoso para otras personas, o incluso se hace molestoso o incómodo para la misma persona, es cuando tenemos que sospechar de que hay un problema, ¿sí? Ya hay que ver, por ejemplo, yo tuve un caso de una paciente que ella tenía una nietecita, que la nietecita tenía un profesor de matemáticas que iba para su casa para enseñarle. Entonces el señor, cuando pedía un vasito de agua, bueno, le daban un vaso con un vaso de plástico para que no usara los vasos de la casa porque le podía pegar algún germen, algún microbio. Si el señor pedía el baño, la señora se molestaba, el señor no acababa de salir cuando ya venía entrando con un agua, con alcohol, con cloro para limpiar el baño. Bueno, el profesor no fue mal, se sintió muy mal. Claro. O sea, ahí hay una problemática que hay que revisar. Claro. Ahora,
a raíz de toda esta situación de la pandemia del COVID, que además nos han machacado, ¿ves?, hasta por obstinación, que te tienes que lavar las manos, que te tienes que poner el tapaboca, que tienes que guardar una distancia de más de 1,5 metros, que tienes que echarte alcohol en las manos cada vez que tocas algo porque puede haber un virus, todo el montón de cosas que no las tengo que repetir, que todo el mundo se las sabe de memoria, que tenemos 2 años sufriendo eso. A raíz de esto, de alguna manera todos nos hemos vuelto obsesivos con el tema de la limpieza, con el tema de las medidas de bioseguridad. O sea, puede haber situaciones, en este caso de carácter social, de carácter cultural, que de alguna forma nos conviertan a todos en un poquito de obsesivos. Sí, y de hecho, las personas que sobrevivieron, hablando de que ya la pandemia va a pasar, ya esto está pasando ya, ¿sí? Van a ser aquellas personas que fueran en su momento obsesivos, o sea, con rasgos obsesivos, porque rasgos son como decir algo, como ciertas características de conducta que la persona va a manifestar, no el trastorno, que sí es algo como más grotesco, algo como más grotesco en el sentido de la palabra, que es más impresionante para aquellas personas que conviven con la persona que tiene esta problemática. Pero ciertamente en la pandemia las personas que desarrollaron comportamientos con rasgos obsesivos fueron los que mantuvieron el virus a cierta raya. Entonces tenían que utilizar la mascarilla, el alcohol, el distanciamiento, porque tengo que ser muy obsesivo. Aquellos que bajaron un poquito más la guardia o que eran menos con rasgos obsesivos son los que probablemente eran más vulnerables, ¿sí? Entonces la diferencia lo vamos a ver cuando en algún momento el gobierno diga, bueno, ya es el fin de la pandemia, ya no usemos más las mascarillas. Si usted se siente tranquilo en ya no usándolas, bueno, entonces probablemente ya pasamos la página. Pero si usted todavía siente la necesidad de que tiene que controlar la bioseguridad, probablemente se instauró en usted un patrón conductual algo obsesivo. Ya, bueno, yo te voy a decir una cosa, yo no sé qué van a decir por ahí, pero yo personalmente no salgo para la calle sin una mascarilla ni de casualidad. O sea, yo no sé si es porque me lo han metido tanto en la cabeza sí. o qué, pero yo pensar estar en cualquier sitio sin mascarilla, salvo en mi casa obviamente, pero en la calle yo contacto con otras personas con la mascarilla y todavía yo llego de la calle por cualquier cosa y lo primero que hago antes de tocar nada en mi casa es lavarme las manos, porque no sé, en cualquier sitio que pueda haber estado, que pueda yo haber tocado algo, ¿no? O sea, pero ahí es donde yo digo, bueno, ¿dónde está la rayita entre el trastorno obsesivo compulsivo y ser prudente, pues, con el tema de la seguridad? Sí, cuando, por ejemplo, ya tú te sientas tranquila, o sea, ahorita porque estamos todavía atravesándola, pero el día de mañana, porque esto no va a ser toda la vida, el día de mañana que digan, como por ejemplo en el caso de Uruguay, que levantaron todas las medidas de bioseguridad, bueno, es posible que en un tiempo prudencial las personas todavía sientan un poquito de aprensión de poder levantar esas medidas, pero si pasa el tiempo y seguimos manteniendo ese mismo nivel de ansiedad, bueno, se instaura en nosotros un patrón obsesivo que tenemos que ir trabajando. Claro, bueno, de verdad que es muy interesante como siempre todo lo que converso contigo, Gilberto. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros y que nos hayas brindado orientación sobre este tema. Muchas gracias. Bueno, como siempre, Maripiles, para mí es un total honor, un fuerte abrazo desde las distancias para ti, todo tu equipo y a todos nuestros especiales radioescuchas. Feliz fin de semana y bueno, y sobre todo una Semana Santa.